Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor infinitamente este privilegio glorioso que nos concede nuevamente saludarlos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo esté reposando con cada uno de ustedes en este hermoso día. Agradezco al Señor infinitamente por este privilegio que me concede poder compartir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poder de esta manera alcanzar las almas para el reino de los cielos. Hermano y amigo, Dios le bendiga. También agradecemos que usted nos esté sintonizando en esta hermosa tarde, esperando que haya disfrutado de este hermoso día, de las bendiciones gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mi querido hermano y amigo, voy a invitarle para que se una conmigo en esta oración. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que Él nos bendiga y esta palabra puede hallar un lugar donde poder obrar. Señor Jesús, gracias te doy en este momento por este privilegio, Señor, que usted me concede en esta hermosa tarde, de poder compartir el mensaje del Evangelio a cada uno de nuestros amigos oyentes. Te pido, Señor, que uses mi vida, uses mis labios en el discernimiento de tu palabra. Glorifícate, Señor, a través de ella y permite que este mensaje tuyo pueda llegar, Señor, a esos lugares donde todavía el Evangelio no ha sido predicado, o en esos lugares donde están pasando necesidad, dificultades, que tu palabra, Señor, pueda llegar al corazón de ellos y puedan ser edificados y puedan ser, Señor amado, motivados a poder seguir en este peregrinaje que hemos emprendido hacia la tierra prometida. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo. Ahora vamos a dar continuidad a la epístola a los Hebreos. Hemos tenido momentos especiales de estudio de esta gloriosa epístola. Ahora nos toca ver el capítulo número 9, del versículo 6 al versículo número 10. Aquí tenemos la lectura de este hermoso mensaje del día de hoy. Y yo leo la palabra como está escrita: en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo. Hebreos capítulos números 9, versículos 6 al versículo 10 inclusive. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso número 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Versículo número 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso número 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios
que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Mi querido hermano y amigo, ¿qué viene a su mente cuando usted lee estos versículos de la palabra del Señor? ¿O qué viene a su mente en el momento que usted oye la lectura de estos versículos? Yo quiero referirme a este aspecto importante que encontramos en estos versículos que hemos leído. ¿Cuál es esto importante que encuentro, amigo oyente? Es los cultos del santuario. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 6, amigo oyente, donde hemos leído en esta hermosa tarde, donde el versículo dice, y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amigo oyente, todos los días del año entraban los sacerdotes comunes en el lugar santo para ministrar. En el versículo número 7 y 8, pero nunca podían estos sacerdotes pasar al lugar santísimo. El sumo sacerdote, según la referencia de este versículos 7 y 8, el sumo sacerdote, amigo oyente, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ministraba allí una vez al año. Es el contenido de Éxodo capítulo 30, versículo número 10, que más adelante lo estaré retomando. Ahora, amigo oyente, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Rociando la sangre sobre el propiciatorio. De allí, amigo oyente, Dios se comunicaba con el sumo sacerdote. Cuando el publicano oraba, según el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 13, lo vamos a retomar un poquito más tarde, amigo oyente, estaba pidiendo misericordia por medio de la sangre rociada en el propiciatorio. Mientras el velo cubría, amigo oyente, el lugar santísimo, no hubo entrada directamente en la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, usted sabe bien, amigo oyente, en los relatos de los evangelios, ¿qué sucedió cuando Cristo murió? El velo del templo entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. San Marcos capítulo 15, verso 28. Enseguida lo retomaremos, amigo oyente. Ahora bien, ¿qué significaba esto, amigo oyente? Indicando que el camino verdadero al lugar santísimo en el cielo está abierto. Gloria al Señor para siempre. Pero retomemos lo que dice Éxodo capítulo 3, 30, verso 10. Y dice el escritor, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Ahora, amigo oyente, la mención que hice de San Lucas capítulo 18, verso 13, veamos la referencia que nos dice San Lucas. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora, amigo oyente, retomemos el relato de San Marcos capítulo 15, verso 28. Y se cumplió las escrituras que dice: y fue contado con los inicuos, lo que hicieron bajo la ley, los sacrificios, según el versículo número 9 al versículo número 10 de Hebreos capítulo número 9. Lo que hicieron, amigo oyente, bajo la ley, los sacrificios, no dejaba la conciencia perfectamente libre del peso, amigo oyente, de la culpa del pecado. Ahora, veamos otro pensamiento maravilloso que lo encontramos en los versículos 11 al versículo número 15. ¿Qué es lo que encontramos allí? La obra de Cristo es superior. El verso número 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Veamos el versículo número 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Bendito sea el nombre del Señor. Contextualicemos hoy los versículos, amigo oyente, 11 y 12. Cristo, siendo el perfecto sacrificio y el sacerdote perfecto, amigo oyente, solo tuvo que ofrecerse a sí mismo una vez. No tuvo que hacerlo cada año, como los judíos, ni cada domingo, como lo hacen en la iglesia que usted ya sabe su nombre. Entonces, amigo oyente, nuestra salvación es eterna. Ahora bien, el versículo número 13. Dice el versículo número 13, amigo oyente, analizando lo que el escritor nos hace mención y nos quiere dejar bien claro en nuestra mente como lectores de esta hermosa epístola. Santifican para la purificación de la carne. Esto era para quitar la inmundicia ceremonial, lo que podía venir de muchas cosas, amigo oyente. Ejemplo, tocar a un muerto. Números 19, 11 al 30. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. Y así el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia
será sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, frente a esta circunstancia que escuchamos en el relato de la palabra del Señor, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto importante, amigo oyente, que lo encontraremos en los versículos 15 al 22. Y leemos: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, amigo oyente, entremos en un análisis del versículo número 15. Amigo oyente, por eso se refiere a la superior eficacia de la sangre de Cristo, mencionada en los versículos 13 y 14 del contexto que hemos leído. Amigo oyente, por esa superioridad es mediador nuestro Señor Jesucristo del nuevo pacto. Amigo oyente, el propósito de Cristo como mediador fue de morir para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Quiere decir, amigo oyente, que la influencia de la muerte de Cristo fue retroactiva para perdonar los pecados de los que vivían bajo el antiguo pacto. Cristo tenía que morir, amigo oyente, para que recibieran el perdón de sus pecados. En los versículos 16 y 17, amigo oyente, un testamento no tiene validez hasta después de la muerte del testador. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el libro de Éxodo, amigo oyente, capítulo 24, versos 6 y 8, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, analicemos los versículos 19 al versículo número 22. ¿Qué encontramos aquí? El sistema levítico, con unas pocas excepciones, amigo oyente, tenía como principio básico el de la purificación con sangre. Ahora, en Levítico capítulo 17, verso 11,
esta manifestación, la remisión, amigo oyente, y el perdón de pecados se efectuó por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos una parte y unas palabras maravillosas del apóstol San Pablo, que escribió a la iglesia de Efesios, en el capítulo número 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, esto es muy interesante. ¿Ha recibido usted el perdón del Señor en su vida? ¿Ha podido disfrutar, amigo oyente, de lo que dice este escrito, en quien tenemos redención por su sangre? Siente en su alma, en su espíritu y en su ser, amigo oyente, que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente, amigo oyente, la redención, sino el perdón de pecados. ¿En qué se basa, amigo oyente, esto? Dice la palabra, según las riquezas de su gracia. Bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Ahora, amigo oyente, otras palabras importantes las encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, otro aspecto importante que yo encuentro en los versículos 23 al 28 es el contraste entre la obra de Cristo y la del sacerdote levítico. En estos versículos, amigo oyente, encontraremos este pensamiento que estuvo en la mente del escritor, dejarnos bien claro a nosotros el contraste que hay entre la obra de Cristo y la del sacerdote levítico. Veamos los versículos 23 al 28 y después regresaremos a un análisis de cada uno de ellos. El escrito, amigo oyente, dice de la forma siguiente: fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, amigo oyente, analicemos el versículo número 23. Las figuras de las cosas celestiales, amigo oyente, se tratan del tabernáculo. Verso 8, capítulo 8, verso 5. Fueron purificadas con mejores sacrificios, el sufrimiento y la muerte de Cristo.
Este versículo, amigo oyente, nos enseña que la sangre de Cristo limpió aún el récord de nuestros pecados en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, el versículo 24. El sacerdote levítico ministraba en el santuario, amigo oyente, hecho de manos, o sea, el tabernáculo que Moisés levantó. Ahora, amigo oyente, ya que estamos haciendo un contraste entre el sacerdocio levítico y de nuestro Señor Jesucristo, Cristo ministra en el mismo cielo, ese lugar, amigo oyente, donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra, y desde allá, amigo oyente, Él ministra. En el versículo 25, el sumo sacerdote levítico, una vez al año, entraba en el lugar santísimo con la sangre. Ven el contraste, amigo oyente. Mientras Cristo tuvo que entrar en el cielo una sola vez y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el versículo número 26, amigo oyente. Los sacerdotes ofrecían muchos sacrificios. Cristo solamente ofreció uno. Versículo 27 y 28. Veamos otro contraste maravilloso. Los hombres mueren una sola vez. Como Cristo fue ofrecido una sola vez, después de la muerte viene el juicio, pero no dice cuándo, para llevar los pecados de muchos. Se refiere a los que por la fe aceptan, y aparecerá por segunda vez en su segunda venida. Maravilloso, amigo oyente, el estudio de este capítulo 9. Pero siguiendo la secuencia de estudio de la epístola a los Hebreos, ahora veremos el capítulo número 10. Y veamos qué es lo que encontramos aquí, amigo oyente. Y aquí encontramos la suficiencia o la insuficiencia de la ley. Versículo 1 al 4. En el versículo número 1, amigo oyente, y encontramos también la continua repetición de los sacrificios. Era una confesión de su propia importancia. En Hebreos capítulo 9, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso número 2. Y aquí, amigo oyente, en el versículo número 2 del capítulo número 10, encontramos que no tendrían más conciencia de pecado. Significa, amigo oyente, que ya no se siente la carga o la culpa del pecado. Amigo oyente, cuando no se siente la carga de la culpa del pecado, esto se llama libertad absoluta de la conciencia del pecado. Esto vino por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. En los versículos número 3 y 4 del capítulo número 10, amigo oyente, veamos este análisis. Sacrificios cada año. Se refiere, amigo oyente, al día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo. Capítulo 7, versos 6 al 7. Ahora, la sangre en aquellos sacrificios, amigo oyente, no quitaba el pecado. Por medio de ellos el judío expresaba su reconocimiento de que era pecador. Ahora, amigo oyente, y su fe en que iba a venir el Salvador y que Él sí iba a quitar el pecado,
Entonces, amigo oyente, Dios pasó por alto los pecados pasados. Romanos capítulo 3, verso 25. Pero esto, amigo oyente, tenía que repetirse cada año, hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero retomemos lo que San Pablo nos presenta en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 3, verso 25, y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, amigo oyente, otro pensamiento importante que encontramos en el capítulo número 10, versículos 5 al 10, el sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisistes, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso número 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez, para siempre. Retomemos otro contexto glorioso del Salmo 40. En los versículos 6 y hasta el versículo número 8, es citado en estos versos como profecía de Cristo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En el versículo número 5, amigo oyente, contextualizando este versículo glorioso, el humano había, amigo oyente, pecado. Todos los seres humanos habíamos desobedecido a Dios. Entonces, amigo oyente, ¿qué es lo que requería? Si todo el ser humano había pecado contra Dios, amigo oyente, entonces requería un humano para quitar el pecado. Dios el Hijo entró en el mundo tomando el cuerpo, amigo oyente, humano, preparado para él, para sacrificarlo en la cruz, para quitar nuestros pecados. Ahora el versículo número 6. Como tipos, amigo oyente, y símbolos, los sacrificios valían mucho, pero no agradaron al Padre en cuanto al pecado, porque no lo pudieron quitar. En el verso número 7, amigo oyente, encontramos en este versículo del pensamiento del escritor de la epístola: la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Cristo. Fue profetizado, amigo oyente, en el libro, o sea, en el Antiguo Testamento. Ahora, los versículos 8 y 10, otra vez, amigo oyente, he dicho que la ley y las cosas de la ley no pueden agradar a Dios en cuanto al pecado. Entonces, amigo oyente, se quitó la ley para que por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, amigo oyente, el hombre pudiera ser santificado. Esto quiere decir, amigo oyente,
hecho santo delante de Dios. Ahora, entremos en los versículos 11 al 18. ¿Qué encontramos en estos maravillosos versículos? Leamos, amigo oyente, y usted va a entender qué es lo que el escritor quiere dejar bien claro en nuestras mentes. El versículo número 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, amigo oyente, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, amigo oyente, veamos el análisis del versículo 11 y 12. Lo que los millares de sacrificios no podían hacer, amigo oyente, Cristo hizo con ofrecerse en la cruz una vez para siempre. Veamos lo que el apóstol Pedro nos dice con referencia a estas palabras, amigo oyente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El escritor del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, en los versículos 12 y al versículo 14, veamos qué nos presenta aquí el escritor. Amigo oyente, él dice que se ha sentado. En contraste, amigo oyente, con los sacerdotes del Antiguo Testamento, no había sillas en el tabernáculo. Siempre estaban de pie, porque su trabajo nunca terminaba. Cristo pudo sentarse, porque hizo perfectos para siempre a los salvos, amigo oyente, con su única y suficiente ofrenda de sí mismo a Dios. Y Dios, amigo oyente, estaba satisfecho. Las demandas de Dios se cumplieron con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, amigo oyente, en los versículos 15 al versículo número 18, aquí nos presenta el escritor los pecados quitados. El versículo número 15. Amigo oyente, el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. En los versículos 16 y 17 encontramos un contraste maravilloso con los escritos de Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34. Ahora, amigo oyente, estos versículos son citados aquí. El punto principal, amigo oyente, es: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amigo oyente, es el resultado. ¿De qué cosa? Amigo oyente, es el resultado del perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
A Él sea la honra y la gloria por los siglos de la eternidad. Ahora, amigo oyente, veamos el relato del profeta Jeremías en el capítulo número 31, versículo 33 al 34. Y él dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, nuestro punto de atención está en el versículo número 18. ¿Qué nos presenta aquí el escritor? Amigo oyente, donde los pecados son quitados, no hay necesidad de ofrenda por el pecado. ¿No le parece esto extraordinario lo que nos presenta este versículo 18? Amigo oyente, en eso, bendito sea el nombre del Señor, aquí encontramos que el sacrificio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, donde los pecados son quitados, no hay necesidad más de ofrenda por ellos. Ahora, otro aspecto importante que yo encuentro en los versículos 19 al 25 del capítulo número 10 de la Epístola a los Hebreos. Amigo oyente, aquí encontramos exhortación a usar el libre acceso a Dios. Aquí el escritor nos enseña, amigo oyente, una exhortación maravillosa. ¿Y qué es esta exhortación? Amigo oyente, es de usar el libre acceso a Dios. Pero veamos qué es lo que nos dice el escritor. En los versículos 19, versículo 20, 21, hasta el versículo número 25, en este maravilloso contexto de la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vea, amigo oyente, la exhortación que nos presenta el escritor. En esta exhortación de usar el libre acceso a Dios. Ve el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, amigo oyente, aquí tenemos un libre acceso a Dios. ¡Qué maravilloso es esto para los hijos de Dios! En el versículo número 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Alabado sea el nombre de Cristo. En el versículo número 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, amigo oyente, entiende dónde está el ministerio sacerdotal de Cristo. Es en los cielos, amigo oyente, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, amigo oyente, tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, en la misma casa de Dios. Por eso, la exhortación del escritor en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, amigo oyente, el versículo número 22. Acerquémonos
con corazón sincero. Una de las cosas importantes, amigo oyente, y aquí hay otra exhortación que es necesario que la comprendamos. Aquí nos dice el escritor de qué manera nos vamos a acercar a este sumo sacerdote. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ve, amigo oyente, número 1, corazón sincero. Número 2, en plena certidumbre de fe. Número 3, purificados los corazones de mala conciencia. Número 4, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿No le parece esto maravilloso? En el versículo número 23, mantengamos firme. Bendito sea el nombre del Señor. Mire otro aspecto que recomienda el escritor. Dice que nosotros mantengamos firmes. Y también dice, amigo oyente, sin fluctuar. Aquí, amigo oyente, en estas historias de la Biblia y en la agenda divina de esta economía gloriosa del reino de los cielos, debemos de mantenernos firmes, sin fluctuar. ¿Qué cosa, amigo oyente? ¿En qué cosa nos vamos a mantener firmes y sin ninguna fluctuación? El escritor nos dice, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amigo oyente, usted y yo creemos que el que hizo estas promesas es fiel. Es imposible que Dios, amigo oyente, no cumpla ninguna de sus promesas. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora, amigo oyente, el versículo número 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ve la recomendación que nos hace aquí el escritor, que los cristianos, los que formamos el cuerpo del Señor Jesucristo, que formamos su iglesia, amigo oyente, dice que nosotros nos consideremos unos a otros. En otras palabras, amigo oyente, que tengamos esa comunión, lo que en griego es esa koinonía, ese acercamiento maravilloso para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, amigo oyente, otra recomendación importante que encontramos aquí. El escritor tiene esto en mente. ¿Y por qué lo recomienda, amigo oyente? ¿Qué importancia tiene esta declaración que hace el escritor en el versículo número 25? No dejando de congregarnos. Amigo oyente, ¿por qué razón usted tiene que congregarse? Esto es muy importante, amigo oyente, porque entonces usted considerará a los hermanos esa comunión de unos a otros, y entonces vendrá, amigo oyente, el estímulo al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Amigo oyente, ¿cuántos cultos hacen en su iglesia? ¿A cuántos cultos usted se hace presente? Amigo oyente, no deje de congregarse. Esta es una base fundamental para el crecimiento en la obra del Señor. Y sigue diciendo el versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Amigo oyente, qué triste esta costumbre.
que muchas veces se hereda de generación en generación y es transmitida, amigo oyente, a las personas. Pero que Dios le ayude a usted, que no sea de los cristianos mal acostumbrados, amigo oyente, sino que usted se congregue con una responsabilidad que usted tiene. ¿Sabía usted, amigo oyente, que usted tiene una responsabilidad con usted mismo? ¿Cumple usted las responsabilidades que usted tiene, amigo oyente? Tenemos responsabilidad con Dios también, amigo oyente. Y también tenemos responsabilidad con la obra del Señor. ¿Es usted responsable en estas tres prioridades que le he citado en esta tarde? Ahora, amigo oyente, encontramos lo siguiente. Y dice el escritor, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amigo oyente, ¿sabe usted que el día de la venida del Señor se acerca? Entonces, amigo oyente, es muy importante que usted sea una persona sobria y entienda la palabra del Señor. ¿Cómo estar usted despierto para este evento glorioso? No dejando de congregarse. Ahora, amigo oyente, alabado sea el nombre del Señor. Dejemos este estudio hasta aquí. Lo seguiremos en la próxima audición. Mientras tanto, que el Señor no ha venido, yo deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.